Ok, jóvenes, entonces buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Y hoy entonces, a medida que vaya llegando más gente, la vamos admitiendo. Ahí entró Krishna. Eh, Voy a poner a grabar esto, ¿no? Ya va. Ya está grabando. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, muchachos, que es sobre los nematodos parásitos de plantas. Y yo siempre le hago una pregunta a todos los estudiantes que están en agronomía. ¿Por qué creen que es importante conocer acerca de los nemátodos parásitos de plantas, muchachos? A ver, ¿quién se anima? A ver, Abel, ¿qué opinas tú? Ya que estás ahí de primero en la lista. Abel se fue para el baño. Agustín, cuéntame, ¿por qué tú crees que es importante conocer a los nemátodos? Porque pueden afectar la condición de la planta. Ujú. Eso es una de las cosas importantes. ¿Quién más? Bárbara, ¿alguna otra idea? Krishna, ¿alguna idea? ¿Por qué más vale la pena estudiar los nematodos siendo agrónomo? Sofía, Matías, alguien que conteste. Porque pueden atacar el sistema radicular, entonces afecta directamente como la condición de la conduccción de agua. Ok, muy bien. Bueno, fíjense, en el caso de los nematodos, digamos, primero, es importante comentarles que hay, digamos, muchos tipos de nematodos distintos, ¿ok? Y no todos son parásitos de plantas, entonces evidentemente los nematodos parásitos de plantas tienen un efecto directo sobre generalmente sobre las raíces de las plantas. Hay otros nematodos que atacan las partes aéreas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también hay nematodos, digamos, que son beneficiosos. Entonces están los nematodos, por ejemplo, entomopatógenos, que son nematodos que matan insectos, entonces se utilizan como controladores biológicos de plagas. Y también tenemos los nematodos de vida libre. Los nematodos de vida libre se estudian para conocer la condición de salud del suelo, ¿ok? Porque en el suelo nosotros podemos conseguir toda la cadena trófica de los nematodos, desde los nematodos que comen nematodos hasta los más chiquiticos como ese que están viendo en la pantalla, que son comedores de bacterias. Y entonces al conocer la cadena trófica podemos saber si un suelo está más o menos perturbado y cuál es la salud de ella. Entonces, en esos tres grandes grupos de nemátodos podemos más o menos ver la importancia a nosotros como agrónomos de que tienen estos organismos en general. Pero hoy, como estamos viendo fitopatología, evidentemente vamos a hablar de los nematodos que atacan las plantas y lo que sucede cuando ellos están presentes, ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar de la importancia económica y la situación que existe actualmente en Chile con respecto a esto, un poquito de cómo se dividen estos nematodos parásitos de plantas, ¿ok? Y luego vamos a hablar un poquito de cómo se diferencian unos nematodos de otros de acuerdo a su forma, la anatomía, digamos, los órganos internos de estos nematodos, cómo funcionan, ¿ok? Algunos ciclos de vida de algunos nematodos importantes desde el punto de vista para para la fitopatología y los tipos de alimentación o los tipos de parasitismo que producen estos nematodos, ¿ok? Y al final, bueno, vamos a ver un poquito de los síntomas en las plantas y alguito de manejo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpan de una vez. Entonces, fíjense, los nemátodos, ustedes ya más o menos lo deben saber, son organismos en forma de gusano generalmente, ¿ok? Y estos organismos habitan todos los ambientes de la Tierra.
Ustedes pueden conseguir nemátodos en el desierto, nemátodos en la cordillera, nemátodos en el fondo marino, nemátodos parásitos de animales o de humanos, parásitos de plantas, nemátodos que viven encima de los musgos en los techos o encima de las cortezas de los árboles en los bosques. Total, que hay nemátodos en todos los ambientes de la Tierra, ¿ok? El nemátodo, digamos, desde el punto de vista de su etimología, viene del griego nema, que significa hilo, y oidos, o eides, que es con aspecto de. Entonces son organismos que parecen un hilo, ¿ok? De ahí viene el nombre. Y este grupo de organismos es tan grande que representan todo un filum entero. Si ustedes se acuerdan de su clase de zoología, sabrán lo que es un filum, una rama. Entonces, toda una rama entera pertenece a los nemátodos, ¿ok? Porque son organismos con características muy especiales que vemos, cuando vemos nematología, vemos los detalles de ese tipo, ¿no? Y como les comenté entonces, bueno, muchos son parásitos de plantas y de animales y tienen, por supuesto, muchísimo interés desde el punto de vista médico, veterinario y agronómico también, porque afectan, pues, en el caso de los humanos, a la salud pública, o los animales, en el caso de la producción animal, pero en nuestro caso más específico, en la producción de los cultivos, ¿ok? Y otra cosa interesante de los nemátodos es que son los animales multicelulares más numerosos de la Tierra. A pesar de que casi no se pueden ver, son 4 de cada 5 animales son nemátodos, ¿ok? Si los contamos uno por uno. Y si se fijan en el mar, tomando en cuenta todos los organismos que existen en el mar, más o menos el 90% de todos esos organismos, si los contamos uno por uno, son nemátodos también, ¿ok? Y generalmente en un metro cuadrado de suelo, perdón, se pueden conseguir entre 2 a 10 millones de individuos, ¿ok? De muchas especies y de muchos géneros y muchas familias, ¿ok? De acuerdo a los biogeógrafos, el segundo grupo con más diversidad de especies, eso lo estamos peleando con los entomólogos. Para nosotros, básicamente, nosotros creemos que hay más especies distintas de nemátodos que de insectos, pero el problema es que hay muy poca gente en nematólogos, pues, que trabajan en la descripción de especies nuevas y por eso estamos como más retrasados. Pero en todo caso, se cree que hay entre 1 y 2 millones de especies de nemátodos que no han sido descritas. ¿Ok? Si ustedes cogen un puñito de suelo, así como se ve en la foto, pues pueden conseguir más de 50 especies diferentes de nemátodos y miles de individuos que pertenezcan a ellos. ¿Ok? Como les comentaba, hoy en día se han descrito unas 20.000 especies, pero se creen que hay más de 1 millón, entre 1 y 2 millones sin describir. ¿Ok? Ahora bien, yo les comenté que los nemátodos que son, supuestamente están en forma de gusanos, pero muchos de ellos no tienen esa forma de gusano, sino que más bien tienen otro tipo de formas, aunque algunos de sus estadios, ¿ok? De algunos de sus estadios, sean juveniles o adultos, es un gusano. Pero en general podemos conseguir nemátodos que tienen en forma de pera, generalmente son las hembras las que toman estas formas más gorditas, ¿ok? Forma de peras como estos melodojines, o formas de limón, como estos heterodéridos, o en forma de bambalina, totalmente esféricos, como las globoderas, también en forma de riñón. Algunos parecen como unas salchichas, si los ven aquí, son gorditos. Otros tienen unas formas súper raras, como este Tilenculus semipenetrans, y después aparecen formas mucho más complejas. En general se consiguen estos nemátodos, son formas marinas, ¿no? Pero la lámina es para que vean, o los dibujos para que vean la gran diversidad de formas que se pueden conseguir. Y por supuesto, bueno, la mayoría siempre son estos, ¿cómo se llama? Con estas formas, ¿no? Con la forma de gusano. Y además vienen en distintos tamaños. Los más chicos pueden medir menos de 1 milímetro, ¿ok? Bastante menos que 1 milímetro. Y el más grande que se ha conseguido es un parásito de 8 metros de grande, de largo, que parasita a las ballenas, estas, ¿cómo que se llaman? Cachalotes. ¿Ok? Y ese nemátodo se llama Placentonema gigantísima.
Ahora bien, si entramos ya de plano en el caso de los nematodos parásitos de planta, podemos darnos cuenta que son bastante diversos también estos nematodos parásitos de plantas, porque se han descrito más de 6.000 especies, ¿ok? Y estas 6.000 especies de nematodos parásitos de plantas prácticamente pueden parasitar a todas las plantas superiores, incluyendo árboles. Ojo, hay algunos nemátodos que son muy específicos y otros que son un poco más generalistas, pero en todo caso, todas las plantas que nosotros cultivamos, o casi todas las plantas que nosotros cultivamos, pueden ser susceptibles al ataque de nematodos parásitos de plantas, ¿ok? Incluso se ha calculado que las pérdidas que ocurren en muchos de los cultivos pueden superar anualmente en el mundo entre 70 y 150.000 millones de dólares, ¿ok? Al año. Esto significa que estos organismos son realmente un problema, ¿ok? Y un problema bien complejo y bien grave que muchas veces pasa desapercibido, pero que siempre está potencialmente atacándonos o nos está atacando y tenemos que aprender de ellos para darnos cuenta cuando estamos en presencia de estos nematodos y saber cómo se hace ese manejo, ¿ok? Entonces, como les comentaba en algún principio, déjenme bajar esto porque no veo qué dice ahí, estos nematodos están en casi todos los suelos del mundo, ¿ok? Continuemos. Entonces, fíjense, si vemos qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que en un pequeño muestreo muy corto, que en la zona central de este país, ¿ok? Podemos ver que los viñedos están atacados por, fíjense, uno, dos, tres, cuatro y cinco especies diferentes, ¿ok? En el cual la mitad de esos viñedos estaban atacados por estos tres, ¿cómo se llama? Por estos cuatro, perdón, nemátodos, y un 13% por este otro. Lo importante de esto es para que vean que este número de nemátodos que está aquí, 160, 167, 149, etcétera, etcétera, y 266, se consiguen en 250 centímetros cúbicos de suelo. ¿Ok? Por lo que ustedes pueden ver entonces cómo estos viñedos aquí en el país, pues sufren bastante por efecto de los nemátodos. ¿Ok? Por otro lado, aquí podemos ver también otro gráfico de un estudio que se hizo hace muchos años entre Atacama y Coquimbo, y también podemos ver pues todo un montón de especies que estaban presentes, algunos más severos que otros, en distintos viñedos de distintas zonas. Por lo que pueden seguir viendo pues que el efecto de los nematodos en Chile es a nivel nacional y con muchísimos tipos de cultivos. ¿Ok? Aquí hay otro gráfico. En este caso, también es con viñedos en la región de Atacama. Pueden ver los números de cada uno de los nematodos que se consiguieron. En este caso, incluso hay más que los que se habían descrito para la región central. Hay como 3 o 4 diferentes adicionales, ¿no? Y aquí el número también de los que estaban en Coquimbo, eso viene del cuadro anterior. ¿Ok? A ver, en el caso de ese mismo trabajo, pero ya viniendo más hacia el centro, en O'Higgins y en el Maule, pues podemos ver también todo este montón de especies como estaban presentes casi siempre, o sea, o en todos los cultivos de viña, tanto de uva de mesa como de uva de vino, que se muestrearon, ¿no? Entonces, lo interesante es que se muestrean y están todos ellos al mismo tiempo en este tipo de cultivos, ¿ok? Ahora, en algunos casos, el SAC, ustedes conocen al SAC, que es el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura, ha tomado algunos, digamos, hay algunas reglamentaciones obligatorias en Chile de cumplir, ¿ok? Que es importante que sepan, de todas maneras, eso lo verán también con más detalle en diagnóstico y monitoreo, pero en este país hay una zona en el sur del país
que está bajo control oficial de Globodera rostoquiensis y Globodera pálida, que son nemátodos de la papa. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, esta es la comuna de Arauco, de aquí para abajo, no se pueden llevar papas. O sea, ustedes no pueden llevar un cargamento de papas de aquí hacia el sur, porque a partir de la comuna de Arauco, de la provincia de Arauco, hay unas alcabalas especializadas del SAC para no permitir que entren las papas que puedan estar infectadas con estos nemátodos que están presentes en Chile, porque esta zona del sur, ¿ok? Es donde se produce la semilla de papa. Entonces, toda la papa de aquí puede ir para todos lados del Chile, pero al revés no ocurre, ¿ok? A ver qué hay en el chat. Pueden atacar las plantas de forma silenciosa e interna. Sí, ya vamos a ver cómo lo atacan, Abel, en el caso de cómo los nematodos se alimentan. Ahora bien, este otro nematodo se llama Pterodera glycines, está ausente en Chile, pero hay un programa que siempre se lleva a cabo porque no sé si ustedes saben, pero aquí en la región de O'Higgins se produce semilla de soya en contratemporada de Syngenta o de qué sé yo, de la otra empresa grande, Monsanto, no sé. O sea, hay una de estas empresas grandotas que produce semilla de soya aquí en O'Higgins, contratemporada, y esa zona, cada vez que ellos siembran, el SAC lo monitorea porque este nemátodo no está presente en Chile, pero es una plaga terrible de la soya, y entonces, bueno, a veces cuando descubren un par de quistes de este nematodo, entonces hacen una suerte de cuarentena en los sitios donde se ha sembrado soya. ¿Ok? Y por supuesto, hay un montón de leyes que regulan, pues, y norman toda la actividad que ocurre en los viveros que venden, por supuesto, material para su propagación. Entonces hay una ley especial de viveros con un montón de plagas que hay que vigilar, entre ellas, por supuesto, un montón de nemátodos. Los viveros no pueden vender plantas, digamos, sin digamos, sin un certificado de que no tienen nemátodos, y ese certificado lo otorgan los laboratorios que están certificados a su vez por el SAC. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen ustedes que los parásitos de plantas tienen que no tienen los demás nemátodos? Y esto es para que aprendan o empecemos a aprender cómo son los nemátodos parásitos de planta. Pues bueno, los nemátodos parásitos de planta tienen algo que se llama estilete, ¿ok? Y esos estiletes son lo que le dan la característica a estos nemátodos para poder parasitar las plantas, porque los estiletes parecen como una aguja que ellos van metiendo dentro de las raíces para poder chupar el contenido de las células, ¿ok? Entonces, todos los nemátodos parásitos de planta tienen estilete, ¿ok? Aquí tenemos varios tipos de estilete. El primer estilete se llama estómato-estilete, ¿ok? Y ya vamos a ver algunas fotos, que es típico de la mayoría de los nematodos parásitos de planta. Pero luego tenemos otro que se llama odontoestilete, que es un otro estilete que parece más bien una aguja hipodérmica, una aguja de inyectadora, ¿ok? Son bastante largos, ¿ok? Y esto hay un grupo nomás de nemátodos que lo tiene. Si ustedes se fijan, este parece como un clavo al revés, ¿sí? Como si tuviéramos un clavito, una tachuela al revés. Este más bien parece una aguja hipodérmica, y después tenemos un último tipo de estilete que se llama onquioestilete, que viene en dos partes. Aquí está la primera y después la segunda, y se ven curvos. Cuando uno lo ve en el microscopio, se ven como curvos. Entonces, estos son los tres tipos de estiletes que tienen los nemátodos parásitos de planta. Pero ojo, hay nemátodos que tienen estos estiletes, pero no son parásitos de plantas, ¿ok? Igual que este. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los nemátodos parásitos de planta tienen estilete, pero no todos los nemátodos que tienen estilete son parásitos de planta. ¿Sí entendieron eso? Todos los nemátodos parásitos de planta tienen alguno de estos tres estiletes.
pero no todos los nemátodos que tienen estiletes son parásitos de planta. ¿A qué me refiero? Hay algunos nemátodos, porque esto sirve, acuérdense, para pullar la célula y chupar el contenido. Entonces hay algunos nemátodos que comen hongos, por ejemplo, y entonces se comen las hifas de los hongos que están en el suelo y utilizan unos estiletes como estos, igualitos, pero son mucho más delicados. Y en el caso de este otro estilete, hay muchos nemátodos que son depredadores de otros nemátodos que usan un estilete, odontoestilete muy grande para chupar el contenido de los nemátodos a los que se comen, ¿ok? Y en este caso, sí, todos los que tienen onquioestilete son, ¿cómo se llama? Sí son parásitos de planta. Aquí podemos ver las fotos entonces de los tres tipos de estiletes. A ver. Aquí están los tres tipos de estilete en fotos y si se dan cuenta, ven, este es como un clavo al revés, este es el estomato estilete, ¿ok? Este que está aquí es el largote que les estoy comentando que se llama odontoestilete y parece una aguja hipodérmica, una aguja de inyectadora. Y pueden ver el onquio estilete como es curvo, ¿sí? Este es típico de un par de grupos de nemátodos que se llaman tricodóridos. Aquí no vamos a ir al jump porque nos vamos a enredar todos, ¿ok? Pero básicamente quiero recordarles con esta otra lámina qué significan o cómo se dividen los organismos. Esto lo deberían saber ustedes de zoología, ¿ok? Empezamos por la rama, lo más grande, el filum, luego vienen las clases con sus subclases, el orden y a veces hay suborden, y luego puede que haya lo que se llaman superfamilias, familias, subfamilias, el género y la especie, ¿ok? Recuérdense que la especie se describe con dos nombres. Lycopersicum esculentum es el nombre de la especie del tomate, ¿ok? Completo. Y el género, en este caso, si seguimos hablando de tomate, es Lycopersicum. O Solanum Lycopersicum, perdón, pero le cambiaron el nombre al nombre viejo. Entonces, vamos otra vez. Si la especie es Solanum lycopersicum, que es el tomate, el género es Solanum, ¿ok? Y si el género es Solanum, la especie no es Lycopersicum, es Solanum lycopersicum. Siempre se dicen los dos nombres. Y después tenemos las terminaciones para saber de qué estamos hablando. Cuando leemos en la taxonomía algo que termina en EA es porque estamos hablando de una clase, ¿ok? Y así sucesivamente el IA corresponde a una subclase, orden IDA y así vamos, ¿ok? Eso lo conocen ustedes de zoología, pero se los pongo de recordatorio, ¿ok? Y en el caso de los nemátodos, fíjense que generalmente nosotros utilizamos un montón de herramientas para saber cómo identificar una especie, porque independientemente de que hoy en día con la biología molecular, la taxonomía y la sistemática ha cambiado, pero hay muchos grupos de nemátodos que se estudian muy poco y entonces no hay datos biológicos, moleculares. Por lo tanto, hay que usar una combinación de las cosas que eran más viejas con las cosas más modernas. Pero en todo caso, lo que les quiero comentar aquí es que en general, en la clasificación moderna de los nemátodos, que está basada en la biología molecular, ok, se utilizan generalmente estos subunidades de, de DNA ribosomal, ok, que, que aquí podemos ver el pedazo de ADN ribosomal y entonces se pueden utilizar las subunidades chicas, lo que se llaman ITS, el 1 y el 2, la subunidad más grande, pero son todos pedazos de ADN del nematólogo, del gen ribosomal que se usan generalmente para poder agrupar a los nematodos hoy en día. Y esta clasificación, después de todo el cuento molecular, tiene a dos clases nomás, Enoplea y Cromadorea. ¿Ok? Y tenemos todos estos
órdenes que están aquí, enóplida, triplónquida, bla, 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 bla. Esto no, digamos, no es necesario que se lo aprendan, pero les pongo cómo están distribuidos los órdenes de nemátodos y la diferencia que había antes entre un nemátodo de este grupo, mejor dicho, lo que estaba del punto morfológico, que es este grupo, y cómo se diferencia del otro grupo. Entonces, si vemos aquí, estos son los esófagos, ¿ok? Entonces, los nemátodos cromadoreos generalmente tienen el esófago dividido en tres partes. La parte anterior, ¿ok? Este bulbo que se llama bulbo medio, y luego viene esto que se llama el bulbo basal. Los nemátodos que pertenecen a este grupo tienen estomatoestilete, mientras que los otros, la otra clase que es Enoplea, tienen o esófagos que son en forma cilíndrica, muy musculosos, o esófagos que parecen una botella. Si ven aquí lo más gordito y el cuello de la botella. Eso significa que estos nemátodos también, o sea, son de esta clase, pero los nemátodos que tienen onquioestilete y odontoestilete pertenecen a este grupo. ¿Ok? Desde el punto de vista morfológico, muchachos, esto es importante que lo vean porque con los ojos, con las formas, nosotros también podemos identificar a los nemátodos, ¿ok? No necesitamos muchas veces la parte molecular, quizá, claro, la parte molecular para identificar entre especies que son muy parecidas, pero entre grupos más grandes, haciendo, digamos, la parte morfológica, viéndolos o midiéndolos, podemos saber qué tipo de nematodo estamos hablando. ¿Ok? Son nematodos más viejos. Son clasificaciones más viejas que se siguen usando, pero el, depende de básicamente la boca. ¿Ok? Y la boca depende de la forma, perdón, depende de la forma de la boca porque sabiendo la forma de la boca o viendo la forma de la boca, nosotros podemos saber qué comen. Y ya saben que los nematodos parásitos de planta en la boca arriba tienen un tipo de estilete. ¿Ok? Entonces, como hay un montón de grupos que se estudian menos, ¿ok? Hay claves que están más actualizadas y hay otras que no. ¿Ok? Pero generalmente lo que usamos, como les comento, son una mezcla de todas las cosas. ¿Ok? Y para saber qué nematodo es cuál, generalmente usamos adultos, ¿ok? Porque los adultos tienen más estructuras que ver que los juveniles, ¿ok? Ahora, dependiendo del número, del tipo de grupo, a veces se usan los juveniles. En el caso de los nematodos entomopatógenos, se usan mucho los juveniles también, en combinación con las características de los machos y las hembras, ¿ok? Y por supuesto, como les comentaba, hoy en día se utilizan un montón de genes para diferenciar. ¿Ok? Esta era la clasificación anterior, que hablaba de Adenophorea y Cecernentea, y les pongo la clasificación anterior también, porque cuando busquen en la bibliografía, de repente van a ver cosas nuevas y cosas viejas. Y entonces, para que entiendan que digamos, esta clasificación más vieja, digamos, para que sepan que es la más vieja y que sepan dónde buscar los nemátodos. En el caso de los parásitos de plantas, se los pongo aquí en negrita, están los doriláimidos, que son los que tienen odontoestilete, los triplónquidos, que son los que tienen onquioestilete, y los tilénquidos, que están aquí, que son los que tienen estomatoestilete. ¿Ok? Los tres, ya les dije, en los tres grupos hay nematodos parásitos de planta. Los demás nematodos, en el caso de esta clasificación anterior, no son importantes para el curso de ustedes el día de hoy. ¿Ok? Y entonces, antes se creía que, o mejor dicho, antes los habían clasificado en estas dos clases, Adenophorea y Cecernentea, por el tipo de sistema excretor que tenían los nemátodos, ¿ok? Habían estos sistemas que se decían o que se llaman glandulares, ¿ok? Porque
una glándula produce, digamos, cosas que tienen que excrementos, pues, y salen al exterior por un huequito que se llama poro excretor. En cambio, en otros nemátodos el sistema era un poco más complejo, ¿ok? Pero igual siempre terminaban en el exterior en un poro excretor. Entonces, si ustedes ven unas claves taxonómicas en nematos, hay de muchos tipos, ¿ok? Y las primeras se llaman claves taxonómicas dentadas, que utilizan los caracteres morfológicos, figura, métrica y un montón de formas, y se diseñan de forma de que tú puedas ir desglosando cada vez que tú ves una característica. Por ejemplo, aquí les vamos a poner esta dentada, ¿ok? Entonces, vamos a suponer este bicho que está aquí. Este bicho, cuando ustedes lo ven, lo primero que le preguntan es que tiene 4 patas o tiene 2 patas. Entonces, evidentemente, este bicho, que es un chivo, ¿verdad? Una cabra, tiene 4 patas. Entonces uno llega aquí y dice, ah, no, está aquí, 4 patas. ¿Ok? Entonces la segunda pregunta, ¿tiene dientes óseos o no tiene dientes óseos? O no tiene dientes, de hecho. Entonces dice, ah, no, mira, aquí están los dienticos. Entonces seguimos por aquí. ¿Posee caninos? Como los perros caninos, acuérdense, colmillos. No, aquí no se ve ningún colmillo, entonces no posee canino. Entonces la otra opción es, ¿tiene cuerno o no tiene cuerno? Y aquí evidentemente tiene cuernos, por lo tanto es una cabra. Así podemos hacer con este otro ejemplar que nosotros sabemos que tiene 2 patas, entonces va para acá. Entonces, la otra forma, una vez que sabemos que ya tiene 2 patas y que está aquí, dice, ¿es azul, es rojo o es verde? Y evidentemente es azul. Y entonces, como les comentaba, fíjense que uno puede usar figuras también y decir, ah, bueno, si es azul, tiene el pico o como esta figura o como esta figura. Y bueno, evidentemente este pico es este mismo. Por lo tanto, estamos hablando de qué? De una guacamaya. ¿Sí? Entonces, así funcionan las claves dentadas. Pero luego hay otro tipo de claves llamadas claves dicotómicas, que básicamente lo que hacen es usar caracteres morfológicos, pero siempre se diseñan de manera que haya 2 soluciones posibles, o sí o no, ¿ok? Entonces, vamos con el ejemplo aquí. Este bicho, ¿tiene 4 patas o tiene 2 patas? Como está parado en 2 patas este bicho, decimos, ah, bueno, tiene 2 patas. Entonces, aquí te dice un número, que es el número 5, significa que hay que irse al paso número 5, que está aquí. Y entonces te pregunta, ¿es alado, tiene pico y cola o tiene aspecto humano? Bueno, este tipo o esta cosa tiene aspecto humanoide, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice después la respuesta? Que vayamos al número 6. Entonces nos vamos por el número 6 y te dice la cabeza y los cuernos son en forma de espiral y o la cabeza y los cuernos son rectos o en ángulo, pero nunca en espiral. Si ustedes se fijan, no tiene forma de espiral, nunca tiene forma de espiral, es como un ángulo recto o algo así, ¿ok? Entonces podemos saber que esto es un minotauro, ¿ok? Si lo volvemos a hacer con este bicho, decimos, ah, bueno, mira, este tiene 4 patas, entonces tenemos que ir para el 2. ¿Tiene pelo o tiene escama? Este animal tiene pelo, entonces dice que vayamos al 3. Cuando vamos al 3, dice presenta un solo cuerno en la parte frontal de la cabeza, la parte frontal, o presenta 2 cuernos en la parte lateral. Entonces podemos darnos cuenta aquí de que tiene un solo cuerno en la parte central, frontal, por lo tanto es un unicornio. ¿Ok? Y así funcionan las claves dicotómicas. Y después, en el caso de los nemátodos, hay unas claves llamadas morfométricas, que básicamente utilizan una cantidad de medidas y relaciones entre ellas, ¿ok? Y algunas características especiales que hacen que uno pueda entonces guiarse por esta tabla, ¿ok? A veces las llaman claves tabulares también porque les ponen
digamos, valores a, esto, a estas características y de acuerdo a los valores se resuelven en la tabla. En muchos casos se incluyen medidas de estadios juveniles, de adultos, etcétera. Y dentro de estas medidas les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, se puede medir el largo total del nemátodo, el ancho total y la medida que hay entre la boca y algunas estructuras, como el anillo nervioso, el poro excretor, el largo del esófago, el largo de la cola, y después se pueden relacionar el largo de la cola con, por ejemplo, el largo de total entre el largo de la cola, la posición que tiene la vulva las hembras, en el caso de los parásitos de planta, cuánto mide el estilete, en fin, hay un montón de medidas y dependiendo del tipo de nemato hay muchas, muchas, muchas más que esta. Estas son solo un ejemplo. Y aquí les pongo, en el caso de, por ejemplo, los nematodos entomopatógenos, que se utiliza mucho esta tabla, si ustedes se fijan, los infectivos juveniles, que es un estadio especial de los nemátodos, uno los mide y entonces si están entre 834 y 988, uno por aquí puede suponer que está, pues esta es la media, y están en negritas los valores que son más importantes. Entonces, el tamaño del nemátodo, del juvenil, la distancia de la boca al poro excretor, por ejemplo, y en la distancia de la cola. Y después este valor llamado D, que es la diferencia o la relación que hay entre algunas de estas medidas, y E, te dan, digamos, otras características. Entonces uno va viendo y midiendo su nematodo y va viendo si coincide con esta tabla. ¿Ok? Y en el caso de los entomopatógenos se usan los machos, no se usan las hembras. Y entonces con los machos uno también mide una cantidad de cosas y dice aquí un valor, o sea, estos MUC es que tienen una estructura llamada mucrón, que casi no se ve aquí en esta foto, pero es como, como un pelito en la cola, y aquí ponen presente, por ejemplo, si el nematodo macho tuyo es igualito a este, pero no tiene mucrón, entonces no es este, es otra cosa, ¿ok? Entonces, bueno, así son las formas de identificar a los nematodos, ¿ok? Entonces, resumiendo en esta parte, ya sabemos que los nematodos son organismos en forma de gusano, ¿ok? Viven en casi todos los ecosistemas de la Tierra, como les dije, tienen diferentes tamaños y formas y representan un número importante porque cuatro de cada cinco de los organismos multicelulares del mundo, animales, son nemátodos, ¿ok? Y en el caso de los parásitos de plantas se comprenden muchas especies y se causan enormes daños para la agricultura. Además, les comenté en esta parte de la clase que se clasifican por su estructura molecular hoy en día, ¿ok? Pero hay muchos grupos que siguen siendo clasificados de la vieja forma porque digamos, no se trabajan mucho y de todas maneras siempre hay que ver algunas de esas diferencias. Los nematodos parásitos de plantas siempre, 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 siempre tienen estiletes. Y apréndanse eso porque de aquí en adelante todo eso siempre se lo vamos a preguntar en las pruebas. Los tipos de estilete y si tienen o no tienen. ¿Ok? Y existen ya, como lo vimos, diferentes claves para la clasificación de los nematodos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Cero preguntas. No, profe. Bueno, vamos a continuar entonces, o nos tomamos un receso de unos 10 minutos y seguimos a las 10. No, a las 10 no puedo. Vamos a seguir porque a las 10 viene la rectora y tenemos una reunión con ella. Vamos con la segunda parte, que ya tiene más que ver con los nematodos parásitos de planta y cómo ver las cosas. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a hablar de cómo se ven los nematodos, su ciclo de vida y los daños y síntomas en algunas de las plantas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienen los nematodos?
y que no tienen los nemátodos. Los nemátodos tienen sistema digestivo, sistema nervioso, reproductivo, excretor y músculos. ¿Ok? Los nemátodos lo que no tienen son sistemas circulatorios, ni respiratorios, ni esqueletos, ni patas, ni ojos. Y ustedes me dirán, si no tiene sistema respiratorio, ¿cómo respiran los nemátodos? Bueno, respiran por difusión, ¿ok? El oxígeno y el CO2 salen a través de la cutícula, o sea, atraviesan al nemátodo y él con el medio se encarga, pero no tienen pulmones, no tienen nada de eso, ¿ok? Como ya les comenté en la parte anterior, lo primero que debemos verle a los nemátodos es la cabeza porque ahí está la boca y con la boca sabemos qué comen, ¿ok? Y al saber qué comen podemos saber si son nemátodos parásitos de planta o no, ¿ok? Entonces, si vemos un nemátodo normalmente en el microscopio, vemos que es un gusanito, ¿ok? Que tiene un sistema digestivo. El sistema digestivo de los nemátodos es muy parecido al nuestro, ¿ok? Porque tienen una boca, que generalmente se llama estoma, ¿ok? Luego tienen el esófago, ¿ok? Que también le llaman faringe. Y luego vienen los intestinos. Los nemátodos no tienen estómago. Después de la faringe o el esófago, viene todo el intestino. Y al final del intestino viene el ano, como vienen todos nosotros, ¿ok? Entonces la comida entra por aquí, baja por el esófago, entra al intestino, aquí ocurre entonces la digestión y la absorción de nutrientes y después las excretas salen por el ano, ¿ok? Súper sencillo el sistema digestivo de los nemátodos. Entonces, si ustedes se fijan, el estómago es la boca, se llama así, o sea, es la apertura bucal y depende del hábito alimenticio. En el caso que nos atañe hoy, que nos interesa, es que en el estómago tienen, o el estómato estilete, ¿ok? Que lo comparten los nemátodos parásitos de planta y algunos comedores de hongo, y son generalmente de la familia Tilenquidae, ¿ok? En el caso de los nemátodos que tienen odontoestilete, que viene desde aquí abajo, fíjense que aquí lo negrito se ve aquí perfecto, estos se llaman flanges, eso no es importante para ustedes ahorita, pero en todo caso, esto lo comparten los nemátodos parásitos de planta que son de la familia Longidoridae. Y ustedes, si le ponen atención a las palabras, Longidoridae significa, o mejor dicho, se escribe, se llama así este grupo, porque son nematodos muy largos, ¿ok? Y luego tenemos el onquioestilete, que ya se los presenté en la parte anterior, que pertenecen entonces a la familia Tricodoridae. Entonces, estas tres familias reúnen a todos los nematodos parásitos de planta, ¿ok? Con distintos estiletes. El esófago, como les comentaba, deja pasar la comida, es el órgano musculoso que chupa, ¿ok? Y la forma también depende del hábito alimenticio. Generalmente se llama, en el caso de este tipo de esófago, tenemos la parte de arriba llamado corpus y la parte de abajo llamado postcorpus, que siempre es más hinchadita. Y en muchos, todos los nematodos tienen lo que se llaman glándulas esofágicas, todos los nematodos. Lo que pasa es que en algunos casos son mucho más desarrollados que en otros, sobre todo en los que necesitan inyectar enzimas como los parásitos de planta. En el caso de los parásitos de planta, las glándulas esofágicas son bien importantes. ¿Ok? En el caso del esófago es sumamente importante la taxonomía, como les digo, porque cambian a medida que cambian los nemátodos, su forma alimenticia. En el caso de el bulbo, perdón, el esófago de los tilénquidos, se divide más o menos igual, pero entonces tenemos el corpus, que está dividido en el metacorpus o bulbo medio. Metacorpus y bulbo medio es lo mismo. Procorpus. A veces estos bulbos medios tienen una válvula esofágica que permiten ayudar a succionar este adelgazamiento llamado istmo, y luego viene el bulbo basal. Entonces las glándulas esofágicas las pueden ver aquí, pero a veces se desarrollan mucho más y se ponen tan grandes estas glándulas que el bulbo basal pierde esta forma de pera. ¿Ok? Y por eso es que es tan importante en la taxonomía.
Aquí también podemos ver entonces, si se fijan, los tilénquidos, ¿ok? El tilénquido clásico, que es el mismo esófago que les acabo de mostrar, este que está aquí, si ustedes lo ven en este dibujo, es exactamente igual. Aquí viene el corpus, después el metacorpus o el bulbo medio y el bulbo basal, ¿sí? Y entonces todos estos nematodos que son así, igualitos a estos, son de la familia tilénquido. Pero si uno ve este nematodo, fíjense que el bulbo basal ya perdió su forma de pera y es porque las glándulas son tan grandes que se van como chorreando hacia perdón, hacia la parte abdominal o la parte ventral del nematodo. Estos nematodos pertenecen a Pratilénquidos. Estos son unos nematodos bien complicados que están aquí en Chile también. O, por el otro lado, ustedes pueden ver que el bulbo basal, en vez de estar aquí con forma de pera, las glándulas, en vez de irse para el lado ventral, se van para el lado dorsal. Y entonces estos son nematodos que pertenecen a Felencoides. Y si ustedes ven el bulbo medio es tan ancho como el cuerpo del nemátodo. Esto es típico de Afelencoides, la familia de los nematodos de la frutilla, que es Afelencoides fragaria. ¿Ok? Y todos están en el orden tilénquida. ¿Ok? El intestino, como les dije, es la porción más larga del sistema digestivo y se conecta con el cardia. El cardia es esta como válvula que está aquí para que la comida no se devuelva del intestino al esófago. ¿Ok? Y bueno, en el caso del ano, es la apertura por donde se expulsan los restos de la digestión. Eso se llama ano en hembras y juveniles. En el caso de los machos, esa apertura, ese huequito, se comparte entre digamos, el vaso deferente donde se expulsan los espermas, pero también el mismo hueco sirve para la salida de los excrementos. Y en el caso de los machos siempre se llama cloaca. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan pendiente. En el caso del sistema reproductivo, las hembras tienen, digamos, también parecido a nosotros los humanos, tienen una vulva, una vagina, un útero, una espermateca, que es donde ellas guardan un poco el esperma para que bajen la velocidad y puedan ir tocando los ovarios, perdón, los óvulos que se producen en los ovarios y que viajan a través del oviducto aquí. Ok, esta viene siendo la espermateca. Y en el caso del macho es un poco más complejo el sistema. Tiene, digamos, los órganos principales que son el testículo o testis, la vesícula seminal por acá abajo y el vas deferens, que es por donde sale, por donde se mueven los espermas, el conducto eyaculador y la cloaca. Acuérdense que el hueco de la cloaca lo comparten con el intestino en el caso de los machos. Y después hay unos ¿cómo se llama? Unos accesorios, unos órganos accesorios que se llaman espículas, que son como dos uñas que utilizan ellos para atrapar a la hembra para poder copular, que no son penes. Estos son dos eh, órganos que son totalmente retráctiles y son duros y no tienen ninguna función igual a la del pene, sino de sujetar a la hembra para poder pasarle ¿cómo se llama? Los espermas. El gubernaculum, que es la guía por donde van esas espículas, y algunas papilas genitales para saber dónde está la hembra. Ok, glándulas y bursas. Esta bursa es como una falda que tienen algunos nemátodos. Los que tienen bursa es porque copulan así, para poder medio ayudarse a agarrar la hembra. Y los que no tienen bursa copulan así. Ok, se enrollan alrededor de la hembra, por eso no necesitan esa falda. Ok. Testis es la parte más grande, el testículo, donde se producen los espermas o gametos masculinos, y pueden ser dos, también puede ser uno. Generalmente los nematodos tienen un solo testículo, pero a veces tienen dos. En el caso de la vesícula seminal, es una glándula que produce, perdón, es una zona donde al final del testículo donde se maduran los espermatozoides, ¿ok? Y a veces puede tener forma de saco, pero generalmente es un tubo, ¿ok? Y el vas deferens es conocido como el conducto eyaculador, que es por donde pasan los espermatozoides ya listos hacia la cloaca, ¿ok? Y la cloaca, como ya se los comenté, el punto de salida del sistema digestivo y reproductivo.
En el caso de las espículas, les dije, son estructuras cuticularizadas, ¿ok? Generalmente van de a dos también, a veces hay de uno, y se utiliza para conectar la cloaca con la vulva. Hay de muchas formas y colores incluso, y por eso tienen valor taxonómico. ¿Ok? Como les dije, el gubernaculum es la estructura que guía, ¿ok?, a las espículas, y hay papilas que son estructuras sensoriales para los machos tocar la hembra y saber pues dónde termina consiguiendo la vulva, por ejemplo. ¿Ok? Y también varían muchísimo en formas y números y posiciones, entonces tienen mucho valor taxonómico. Hay algunas glándulas que producen sustancias gomosas, por ejemplo, para tapar a la hembra una vez que copulan ellos para que no venga otro macho a copular. ¿Ok? Eso pasa en muchísimos animales del mundo. Y la bursa, como les dije, es una extensión de la cutícula que parece una falda. Aquí podemos ver entonces el testículo, ¿ok? La vesícula seminal cuando tiene forma de saco, como les comenté, el vas deferens o el conducto eyaculador, y después, bueno, las glándulas, ¿ok? Las espículas y el gubernáculo. Y aquí les pongo una figura que tiene un poco más como de aumento, vamos a decirlo así, donde se ve el final del vas deferens, la glándula eyaculatoria, la cloaca, que es el huequito, las espículas, que está aquí en azul, el gubernáculo en azul clarito, y las papilas genitales en naranja. ¿Ok? Aquí podemos ver unas fotos de las espículas para que vean que son diferentes. Si se fijan, este tipo de espícula es totalmente diferente, es curva y con esta cabeza redonda, a ver, aquí, mientras que esta parece una lanza, ¿ven? Una daga, un cuchillo. Es más bien derechita, con una cabeza más bien cuadrada y pequeña. Ustedes pueden ver las dos espículas. Y si se fijan, aquí no se ve muy bien quizá, pero esto que está aquí transparente, que se ve una línea muy tenue, es una bursa, ¿ok? Que quizá no se ven bien. Y las papilas genitales que les comentaba están aquí, ¿ven? Aquí hay una grande, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, todo esto está lleno de papilas. ¿Ok? Y ahora, si ustedes se fijan en los dibujos que yo les he mostrado, hay dibujos que no he mostrado dentro de los mismos que habíamos visto, que son esto que está aquí, que se llama anillo nervioso, ahí en azul, ¿ok? Y en amarillo, lo que se llama el poro excretor, ¿ok? El anillo nervioso viene siendo el centro de comando de los nervios, porque los nematodos no tienen cerebro, pero aquí se conectan la mayoría de los nervios en este anillo nervioso, aquí en el azul. Ok, déjame echar para atrás para quitarles los. Ok, entonces aquí se conectan los nervios que van hacia arriba y hacia abajo y funcionan como si fuera una suerte de cerebro, pero no tienen cerebro, cuidado con eso. Y el poro excretor es por donde está una de las salidas del sistema excretor que les había comentado en la parte anterior. ¿Ok? Entonces, este poro excretor también tiene valor taxonómico porque algunos, como ven aquí, los tienen más arriba hacia la boca, otros los tienen más abajo, etcétera. ¿Ok? Hay algunos nemátodos que tienen más de un poro excretor, pero los tilénquidos tienen uno solo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, como les he comentado, los nemátodos viven en el suelo y toda la cadena trófica se consigue en el suelo desde el punto de vista de los nemátodos. Si ustedes ven por este lado, tenemos a los herbívoros. Estos vienen siendo los conejos, los guanacos que comen plantas. En este caso, ellos comen raíces, pues parasitan las plantas. ¿Ok? Por el otro lado tenemos la materia orgánica que sirve para formar hongos y bacterias o para que se desarrollen los hongos y las bacterias, y ustedes pueden ver cómo hay nemátodos aquí que también comen hongos y nemátodos que comen bacterias. Entonces, cuando ustedes se van viendo, van en todas las etapas, van habiendo nemátodos y al final tenemos nemátodos entonces que comen o nemátodos parásitos de plantas o nemátodos fungívoros o nemátodos bacteriófagos. ¿Ven? También hay nemátodos depredadores. Y al mismo tiempo tenemos colémbolos, ácaros, amebas, etcétera, etcétera, que comen nemátodos.
¿ok? Y a su vez hay nemátodos que comen amebas y comen invertebrados. Entonces, cuando ven, toda la cadena trófica está llena de nemátodos en alguno de los niveles. Por eso es importante para nosotros cuando estamos estudiando la salud del suelo, porque mientras más completo está este cuadro, el suelo tiene mejor salud, ¿ok? Cuando más completo y más equilibrado está, ¿ok? Y aquí les pregunto si el tamaño importa. Sí, sí importa por varias razones. Si ustedes se fijan, la diversidad de nematodos parásitos de planta es altísima. Aquí podemos ver estos nematodos llamados Paratylenchus, que tienen un poquito más de 250 micras de tamaño, o sea, un cuarto de milímetro de tamaño, mientras que el más grande es Longidorus, que pueden tener varios milímetros, ¿ok? Mientras que además, si se acuerdan, les comenté que hay nemátodos que tienen distintas formas, ¿ok? Entonces tenemos estas hembras de Melodoigine, que es un nematodo bastante famoso, de Heterodera, de Criconemas, etcétera, ¿ok? Entonces, dependiendo del tamaño, importa porque los suelos que tienen porosidades más chicas, estos nematodos grandes no pueden vivir ahí, sino que los más chicos son los que viven ahí, porque dependen de la estructura del suelo. Si ustedes se acuerdan de la pirámide del suelo, ¿ok? Donde está el porcentaje de limo, arcilla y arena, podemos darnos cuenta cuando uno tiene un suelo muy limoso o arcilloso que los poros del suelo son más chiquitos. Por lo tanto, cuando el suelo va perdiendo estructura, los nematodos más grandes se van muriendo. Y en el caso de los parásitos, perdón, cuando el suelo tiene más porosidad, los nematodos más grandes pueden atravesar, digamos, pasar por los poros. Entonces, independientemente de esto, los suelos arenosos son los suelos donde los nematodos se sienten mejor. Y los suelos arenosos generalmente son donde están las plantas, en los parches más arenosos, son los parches donde más se pueden ver los parásitos de planta atacando. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo los nematodos parasitan a las plantas? Pues depende de la posición en la raíz. ¿Ok? Tenemos a los ectoparásitos, que son nematodos en el cual todo el cuerpo está fuera de la raíz y solamente el estilete entra. Ustedes se fijan aquí en la foto, tenemos este nematodo con un odontoestilo, el de la aguja hipodérmica, que fíjense, esta es la pared de la raíz, y entonces meten el estilete hasta adentro de la raíz y empiezan a succionar el contenido celular del xilema y el floema y tal. Ok, aquí el ejemplo típico son sifinemas, son nematodos muy grandes del mismo grupo de los Longidorus, generalmente atacan frutales, ok, porque los suelos de los frutales son menos intervenidos y por lo tanto tienen poros más grandes. Eso no quiere decir que sifinema no se consiga en otros cultivos. Adicionalmente, sifinema es uno de los nematodos más problemáticos que hay en vides porque transmiten virus. El virus del abanico, de la hoja del abanico de la vid lo transmite estos nematodos. ¿Ok? Luego tenemos otros nematodos que son todo lo contrario, que son los que se meten dentro de la raíz y se mantienen ahí adentro, que se llaman endoparásitos. ¿Ok? Y entonces ellos crecen totalmente dentro y cuando se van a reproducir, esta hembrita, porque estas son hembras generalmente, rompen la pared de la raíz y ahí ponen los huevos, ¿ok? Pero el ciclo biológico ocurre dentro de la raíz. Este es el caso típico de Melodoigine, uno de los nematodos más famosos, que es el nematodo agallador de las plantas. Pero también tenemos unos nematodos que hacen algo parecido, que es que ellos meten la cabeza hasta el cuello, vamos a decirlo así, dentro de la raíz y no se pueden mover más, pero toda la cola les queda afuera. Por lo tanto, estos nematodos se llaman semi-endoparásitos, porque tienen una parte dentro de la raíz y otro fuera. Rotilunculus es un nematodo que no está en Chile, pero el nematodo Tilenculus semipenetrans sí está aquí y es el llamado nematodo de los cítricos. ¿Ok? Y después, dependiendo, a ver, estos endoparásitos, ¿ok? Dependiendo de si se mueven o no, pueden ser endoparásitos migratorios,
¿ok? Como los Pratylencus que se mueven dentro de la raíz, nunca se quedan quietos, ellos van rompiendo célula por célula, ¿ok? Y van chupando el contenido y pasan a la siguiente y pasan a la siguiente. Y los sedentarios que son justamente los que se quedan quietos como Melodoigines, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los nematodos más importantes en el país? Pues bueno, tenemos los nematodos formadores de quistes, en este caso Globodera, es el nematodo más importante de los formadores de quistes que ataca la papa, en general ataca otras cosas, pero es uno de los problemas más graves de papa. Tenemos el nematodo de los cítricos, que es Tilenculus semipenetran, como le comenté, fíjense que tiene una parte metida dentro de la raíz y el resto afuera. ¿Ok? Los nematodos agalladores, que son los del Melodogine, que hay un montón de especies y atacan un montón de plantas. Y los nematodos vectores de virus, como Siphinema y Longidorus, que atacan generalmente frutales. ¿Ok? Aunque, como les digo, atacan otras cosas también. Y después está Mesocriconema, que es este que está aquí, que se llama nematodo anillado, que ataca un montón de cultivos. Pratylencus, que es el que les dije que se mueve dentro de la raíz, que también ataca un montón de cultivos diferentes. Y hoy en día Felencoides, que es el nematodo de la frutilla. ¿Ok? Generalmente el ciclo de vida de los nemátodos empieza con el huevito. Ustedes se fijan, el huevito aquí en el suelo, ese huevito eclosiona y se forman los que se llaman infectivos juveniles del estadio segundo. ¿Ok? Porque el estadio primero ocurre aquí en los huevos. Cuando ellos rompen el huevito, ya son infectivos del segundo estadio. Y para que sean un estadio y pase al otro, ellos tienen que mudar de cutícula, mudar de piel como las culebras, igualito. ¿Ok? Entonces, estos infectivos, o sea, estos juveniles 2 son la etapa que es infectiva, ¿ok? Y se ven atraídos hacia la raíz, entonces invaden la raíz por la punta de la raíz generalmente, ¿ok? Y en el caso, esto es Melodoigines, en el caso de los Melodoigines, invaden desde la punta de la raíz y empiezan a alojarse cerca de el floema y el xilema. Y ahí, como estos nematodos, acuérdense que son sedentarios, o sea, se van a quedar para siempre en el sitio donde están comiendo, lo que hacen es formar una suerte o las células a las cuales están picando se vuelven unas células llamadas células gigantes, ¿ok? Que les proveen de alimento. Entonces ellos nada más mueven el estilete de célula en célula. Son 5 o 6 células que están alrededor del estilete del nematodo hembra. Y entonces la planta en respuesta trata de ir haciendo, digamos, de bloquear todo eso y se forman las agallas, ¿ok? Cuando en las especies donde tienen machos, los machos se salen de la raíz y buscan copular a la hembra que empieza a poner la vulva fuera de la raíz. Y ojo, aquí se los pongo en rojo para que cuando lo tengan en sus materiales, no todas las especies de nemátodos tienen machos. Algunas son partenogénicas y se clonan a sí mismas, ¿ok? Entonces el macho copula y la hembra produce su masa de huevos en la superficie de la raíz y se repite el ciclo. Este es el ciclo general entonces de Melodoigines, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas típicos de los nemátodos? Pues los síntomas típicos no existen. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta planta o esta, ustedes pueden decir, esas plantas tienen un problema de fusarium, porque son tomates, o de ralstonia, porque son tomates. Entonces, los síntomas, cuando una planta está atacada por nemátodos, generalmente sufre de enanismo, de clorosis, de falta de vigor, cosas muy parecidas a otras enfermedades. Sin embargo, a veces y algunos grupos de nemátodos, uno puede sospechar la presencia de ellos. En principio, los nemátodos se distribuyen en el campo en forma de parche, nunca es homogéneo. Entonces, cuando uno ve que hay parches dentro del campo, sobre todo en forma alargada, hacia donde se mueve la maquinaria agrícola, uno puede empezar a sospechar de que hay nemátodos. Acuérdense también que algunos nematodos producen virus, ¿ok? O transmiten virus, y si uno conoce los síntomas del virus, pues obviamente tiene que sospechar de la presencia de nematodos. En el caso de
el virus del abanico de la vid. Uno de los síntomas típicos de ese virus es que las frutas se maduran desigualmente. Entonces uno tiene racimos con frutos maduros y con frutos tan chiquiticos a nivel de guisante. ¿Ok? A veces, bueno, aquí están más síntomas del virus del abanico, donde se pierden las formas de las plantas, a veces hay rajaduras. Y en este caso, esto es una planta de cerezo, de prunus, que está exudando, este, que está exudando la savia, que es lo que se llama gomosis, producto de la Pseudomonas syringe. Y ojo, la Pseudomonas syringe no la transmiten los nemátodos. Lo que pasa es que los nemátodos, cuando están picando las plantas, las debilitan demasiado y entonces son más susceptibles al ataque de Pseudomonas syringe. Entonces, cuando uno ve que la Pseudomonas syringe está haciendo estragos en el campo, también es importante chequear si hay nemátodos en el suelo. ¿Ok? Ahora bien, acuérdense que la mayoría de los nemátodos están en el suelo y atacando raíces. Entonces, cuando uno saca las raíces, ahí sí se puede dar cuenta de que hay problemas de nemátodos. Por un lado están los nemátodos que producen quistes, en el caso de las globoderas, si ustedes ven, estos son raíces de papa y pueden ver las peloticas blancas que hay encima. ¿Ok? Esos son quistes. Después, por otro lado, pueden ver las agallas en las raíces. Fíjense estas raíces todas deformes. Esto lo produce melodogine. En el caso de la zanahoria, estas, digamos, estos también son agallas igual que esto. Lo que pasa es que como la zanahoria es más gruesa, no se pueden ver tan fácil. Pero en todo caso, cuando ustedes van para la feria y ven una zanahoria así, es porque allá adentro hay nematodos hembras y con la papa igual. No son agallas una por una, sino que uno ve como no sé, unas verrugas en la parte superior de las papas, que a veces se confunde con la sarna, por cierto. También en el caso de Pratylenchus se producen lesiones necróticas en la raíz. Estos son los nematodos que les digo que van rompiendo célula en célula y esas células se van muriendo y por eso se van pudriendo todas, ¿no? Y luego, en este es el caso de los que transmiten virus, también ellos pican en la parte, digamos, de la terminal de las raíces secundarias y las plantas entonces quedan con estas pequeñas hinchazones que no son agallas, pero la raíz queda como enana. Entonces no tiene pelos radicales, no tiene nada y por supuesto este tipo de nemátodos, igual que los tricodóridos, producen estas raicillas muy chicas. ¿Ok? Como les comentaba, fíjense de los parches, esto se ve clarito aquí en esta foto, los distintos parches producidos por los nemátodos. Y como les digo, fíjense que el tractor va así de forma horizontal. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, por los surcos, aquí se ven clarito que el tractor se mueve de forma siempre horizontal. Y si ustedes se fijan, esta mancha también está creciendo de forma horizontal. Ven que es más larga que ancha, ¿ok? Igual que este y este. Ok, eso es un síntoma también que nosotros vemos en los nemátodos. Aquí en este caso, este es con globodera en papas y podemos ver que la mancha va hacia acá, hacia lo largo, porque los surcos van así. O sea, el tractor pasa así todos los años. Ok, y aquí podemos ver otro ejemplo de la misma forma. Entonces, eso es importante. Ahora bien, como les comentaba, para ir cerrando, en el caso de Melodoigine hay más de 100 especies reportadas. Aquí en Chile hay unas 10 de esas 100 y producen generalmente estas agallas. Fíjense, estos son plantas de tomate, lo pueden ver en papas, así tal cual en la feria pueden ver a veces papas, ¿cómo se llama? Zanahorias de la misma forma. Estos son remolachas y betarragas, que también son súper susceptibles. Pero en el caso de Melodoigine, básicamente ataca todo. Pimentones, sandías, melones, eh, tomate, vides, frutales. O sea, Melodoigine es bien agresivo. Lo que pasa es que algunas especies de Melodoigine son muy generalistas y otras son un poco más específicas, ¿ok? Pero los Melodoigines son, digamos, los más famosos, vamos a decirlo así. ¿Ok? Pero aquí en el caso de los formadores de quiste, generalmente aquí el problema en Chile
Eh, está casi todo metido en papa, ¿ok? Pero hay, digamos, aquí en Chile hay 3 especies formadoras de quistes en papa, ¿ok? Aunque hay más de 75 especies. Y hay algunos otros quistes que atacan algunos tréboles en praderas, que en el caso nuestro no son tan importantes como en otros países, ¿ok? Los sifinemas, como les dije, atacan generalmente vides, bueno, todas muchas especies de frutales, pero en el caso de las vides transmiten el virus de la hoja del abanico. Aquí se pueden ver algunos de los síntomas y se pueden ver en las ramas, ese otro síntoma que tienen los serpes, se pueden ver que la rama queda como aplastada. Entonces, en vez de crecer cilíndrica, crece como si fuera una cinta. Eso también es un síntoma típico del virus. ¿Ok? Son nematodos bastante grandes. Y bueno, si ven nematología, veremos los distintos nematodos que producen virus y todos los síntomas del resto de los virus. Luego tenemos Ethylengulus semipenetran, que es el endoparásito este que yo les comentaba, que sí está en Chile, que produce, digamos, este daño en cítricos, en olivos y en vides incluso, ¿ok? Que le reduce el vigor a las plantas y básicamente las va matando año a año. Y fíjense entonces el aspecto que tienen las raíces atacadas por Ethylengulus semipenetrans, que parecen raíces corchosas, ¿no? Entonces, cuando uno ve plantas muy dañadas, en el campo árboles que tienen la misma edad, pero fíjense, este es súper chico y el otro más grande, uno se da cuenta, pues toma muestras de suelo para chequear que no hayan problemas con nematodos. ¿Ok? Los nematodos de las lesiones llamados Pratylenchus, hay un montón de especies, en Chile hay un montón también, son estas que producen estas lesiones necróticas porque son nematodos endoparásitos que se mueven. Y fíjense, en el caso de estos prunos, básicamente los dejan sin raíces, destruyen todo esto. Esto, de hecho, creo que es avellano, ¿ok? Aquí hay un montón de especies de Pratylenchus, como 5 o 6 que son bien complicadas en frutales, en muchas hortalizas, en avellanos, en nogales, un montón. Está Mesocriconema. Mesocriconema es este nemato de lo más lindo que se llama anillado, porque si ustedes se fijan, en la cutícula está como llena de anillitos, ¿ok? Los nematodos anillados son un problema bastante grave en césped, en jardines y cosas de eso, en campos de golf y no sé qué, en muchos frutales también. Y tiene, como les comentaba, esa característica de que debilita mucho las plantas de prunos y las hace más susceptibles al PSS, ¿ok? Y bueno, si quieren saber más de nematodos, nos vemos en el curso de nematología, ¿ok? Donde podremos ver incluso nematodos que parasitan insectos y se usan como controladores biológicos. Bueno, jóvenes, preguntas hasta aquí. ¿No tienen preguntas?